un calorcito, pero vamos a aprovechar el tiempo. Vayamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 11, verso 6. Entiendo que todos conocemos este versículo, pero lo vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Puestos de pie, por favor, leemos la palabra del Señor. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le amén. ¿Cuántos hemos venido buscándoles? Gloria a Dios. Entonces, cerrando nuestras Biblias, inclinando nuestra cabecita, creyendo que Él está aquí, oramos. Padre amado, Padre, Señor Todopoderoso, tú que habitas en los cielos de los cielos, y que por tu gracia y tu misericordia vienes, nos visitas, y estás aquí en esta casa, llenando este lugar con tu gloria y tu presencia. Padre, te damos gracias, porque tu misericordia, tu perdón es infinito. Y gracias a tu misericordia y a ese perdón tuyo, podemos estar aquí delante de tu presencia. Por ello, Señor, te rogamos que nos ministres a cada uno de nosotros, conforme tú has preparado este día para nosotros. Por favor, Padre, aquí estoy, me entrego en tus manos, Padre. Sé que tú harás grandes cosas conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Durante las semanas que el Señor me ha permitido ministrar en esta casa, el Señor nos ha venido hablando a través de su palabra acerca de la fe. Y hemos dicho que tener fe significa actuar. ¿Cuántos recuerdan esto? Si digo que tengo fe, tengo que actuar. Si no actúo, quiere decir que mi fe está muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si digo que tengo fe, una fe viva, permite o me permite actuar. Si usted dice que tiene fe y no actúa, tiene una fe, pero esa fe está muerta. Quizá usted vino en esta mañana a este lugar esperando que, creyendo que, no lo sé. Pero a Dios que está aquí en este lugar, llenando esta casa, a Él no le podemos engañar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Él sabe todo, Él tiene el control de todo, como hemos venido de cantar. Por lo tanto, Él sabe si estamos buscándole de verdad o simplemente estamos por algo aquí en este lugar. ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí en esta casa? Si yo creo que el Señor está en esta casa, debo actuar. Amados, una pregunta solamente. Si le viéramos a Dios, ¿cómo actuaríamos? Si le viéramos aquí en este lugar, todo grande, resplandeciente, una atmósfera de paz, ángeles y arcángeles volando, ¿qué hiciéramos en este lugar?
sin duda yo vendría y me tiraría ahí de rodillas y no podría decir nada y simplemente lloraría y lloraría, porque Él sabe y Él conoce todo a mi vida. Quizá al verle a Él lo único que haría es llorar y decirle: perdóname, 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 perdóname. Quizás solo eso diría. No alcanzaría a decir más ni a describir lo que veo, ni siquiera me atrevería a ver. ¿Cuántos haríamos eso si le viéramos? Pero fe es creer en lo que no se ve. Y Él está aquí en esta casa. Él está aquí, pero sin embargo mostramos indiferencia. ¿Sabe? Quizá muchos estamos cantando, pero cantando con nuestra boca, pero nuestra mente está lejos. Y mismo los que estamos ministrando aquí en el altar, podemos estar mirando en alguien que está distraído, pero como me sé de memoria, puedo estar cantando, puedo estar tocando. No estoy diciendo nada en contra de nadie, pero eso puede estar sucediendo. Mis amados hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios hay que escucharla y obedecerla. La palabra de Dios es para poder ejercer lo que nosotros creemos. Y todo lo que está aquí, aunque vaya en contra de nuestros pensamientos, lo tenemos que realizar. Lo tenemos que vivir. No podemos leer la palabra y decir: sí, está bien, pero yo creo que estamos yéndonos en contra de algo vivo. Estamos yéndonos algo en contra de los principios del Rey del Universo. Estamos cantando en esta mañana: el Rey de Gloria está aquí. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Fe es la convicción. Dígalo en voz alta. Aleluya. Usted no ve, pero puede sentir que Él está aquí. Y Él está aquí para ministrar nuestras vidas. Si nuestro corazón se dispone, Él va a actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de 7 niveles de fe. ¿En cuál de los 7 niveles nos encontramos? Pero antes quisiera hablarles de la fe viva que debemos tener cada uno de nosotros, la que nos lleva a la acción, la que nos lleva a actuar. Si me acompañan, por favor, Josué capítulo 3 del verso 14 en adelante, por favor. La fe me hace actuar, diga. La fe me permite actuar. La fe me lleva a actuar. La fe me lleva a la acción. Pregúntele a su hermano si tiene fe y si está actuando o creyendo. Gloria a Dios. Quizá a muchos nos molesta aquí esa pregunta. Pero ¿qué tal si el Señor hace? ¿Se recuerdan la semana pasada o la antepasada habíamos leído la palabra donde Jesús les dice: ¿dónde está tu fe? Y los discípulos no se molestaron, se sintieron redargüidos. Y eso es lo que el Señor hace en esta mañana: redarguirnos para poder levantarnos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 3, verso 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron, ¿en dónde? ¿Y qué es el Jordán? El río, ¿ok? Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, ¿hasta dónde? Hasta la rodilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas. Todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado de ¿qué dice? Se acabaron, o sea, se secó, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor es sí, amén. La palabra del Señor es veraz. Dios no es hombre para que mienta. Él lo dijo y lo hará. Amén. Ahora, este ejemplo está aquí porque Josué era un hombre que creía en el poder de Dios. Era un hombre que obedecía la voz de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra al principio, dice que el Señor le habló a Josué y le dijo: vete a la ciudad de Jericó y da 7 vueltas. 7 vueltas y los muros se iban a derribar. Sin armas, sin flechas, sin cañones, sin nada. ¿Por qué cayeron esos muros? Por la obediencia. Porque Josué creía, y lo que él creía, cuando Josué dice que tiene fe, Dios le llevó a la acción, le llevó a actuar. Y ahora mismo, nuevamente ahora le dice a Josué: cruza el Jordán. Y todo el mundo se enfiló, todo el mundo se formó para cruzar el Jordán. Obviamente que los sacerdotes cargaban en su hombro la gloria de Dios, el arca del pacto, que significa o que representa la gloria de Dios. Ellos se pusieron en los hombros y empezaron a caminar. Y dice la palabra del Señor que en cuanto ellos pisaron el agua, ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Por favor, veamos. Dice: entraron el Jordán y los pies hasta los llevaban y fueron a la orilla del agua. Amén. Bueno, entraron. Mientras ellos no ponían sus pies en el agua, no pasaba nada. Pero en cuanto los sacerdotes pusieron los pies en el agua y sus pies se mojaron, entonces dice que se separaron las aguas y a lo lejos el agua comenzó a hacerse un montón. Esto sucedió porque Josué creyó y el pueblo creyó y empezó a obedecer lo que Dios les dijo. Y eso va a suceder en nuestras vidas.
Si estamos diciendo que creemos en Dios y la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer tal cosa y obedecemos la palabra del Señor y empezamos a trabajar como Él dice, entonces las cosas que deseamos van a suceder. ¿Cuántos tenemos problemas? No levante su mano. Pero si tenemos o creemos que nuestro hogar se va a solucionar, entonces tengo que creer en la palabra de Dios y actuar. Muchas cosas tenemos que dejar para hacer esto. Es que ¿qué va a suceder? Es que no, yo creo en el Señor y entonces camino, y si mojo mis pies, el Señor va a hacer algo. ¿Cuántos creemos que el Señor nos puede sanar? Si creemos que el Señor nos puede sanar, entonces empecemos a caminar en fe, creyendo que Él nos va a sanar. Y en cuanto nosotros digamos, estoy sano, en el nombre de Jesús, usted va a recibir sanidad. ¿Cuántos creemos que vamos a ser libres de la opresión del enemigo? Muchas veces, mire, el enemigo nos viene a presionar en la mente, a maquinar nuestra mente, y a veces no somos capaces de decir, esto no me edifica, te vas fuera en el nombre de Jesús. No somos capaces porque nos gusta, nos agrada y queremos vivir ahí y queremos estar ahí. Entonces estoy disfrutando, pero si no te edifica en el nombre de Jesús, hay que echar fuera. Eso no nos deja crecer, eso no nos deja avanzar. Tenemos muchos años ya en la iglesia, pero seguimos enlodados ahí todavía. ¿Hasta cuándo? Y decimos que tenemos fe y proclamamos fe. Y los que no creen en el Señor, dice, el hombre dice que tiene fe, pero no se le nota. El pueblo de Israel creyó y pasó. Y los que veían que esas maravillas sucedían, creían en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos se recuerdan de Rahab? Rahab era una ramera que trabajaba dentro de la ciudad de Jericó. Cuando ella se enteró que los espías que Israel había enviado para saber lo que había allá adentro, para saber qué pensaban, se dieron cuenta los enemigos que unos espías habían venido, y entonces empezaron a perseguirles, empezaron a querer capturarles a los dos espías. Pero Rahab, que había visto y había creído, había escuchado en el poder de Dios, dijo, estos son siervos de Dios y los voy a esconder. ¿Y sabe qué significaba esconderles a ellos? Su muerte. A pesar de que ella podía morir, pero como ella creía en un Dios todopoderoso, entonces ella fue liberada de la muerte. El pueblo de Jericó fue destruido y la única que se salvó fue ella y toda su familia. Porque ella creyó y accionó, creyó y actuó. Si usted y yo estamos creyendo en esta mañana, tenemos que actuar. No podemos dejar que el enemigo tome ventaja en nuestro hogar, en nuestras finanzas, con nuestros hijos. Tenemos que ponernos al frente. Yo creo y actúo. Yo creo y acciono. Yo creo que me equivoqué acá. La mujer del flujo de sangre, lo leímos la semana pasada. Ella se enteró que Jesús estaba por ahí. Mire que ella estaba 12 años, dice, enferma, 12 años, hacía 12 años que no había cesado todos los días, las 24 horas del día tenía un flujo de sangre. Imagínense cómo estaba debilitada. Dice que ya todos sus ahorros se habían terminado en los médicos. Ya no confiaba en los médicos, ella estaba débil y la única esperanza era Jesús.
Y Jesús estaba rodeado de una multitud. Y en su cabeza dijo: si tan solo tocar el manto, seré salvo. Y entonces empezó a caminar, empezó a romper los desafíos, empezó a caminar, a derribar obstáculos, hasta cuando llegó a Jesús, tocó el manto y dice la palabra del Señor que en ese mismo momento ella fue sana. Usted y yo, ahí es donde tenemos que llegar. Yo creo en un Dios poderoso. Hay problemas con mi familia, hay problemas en mi hogar, hay problemas, pero ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que caminar? Usted y yo sí sabemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí yo no le echo fuera. Ahí está. No esperemos de nadie. Nuestra mirada, mi amado hermano, nuestra mirada está en el autor y consumador de la vida. No está en hombres, no está en mujeres, no está en nadie. Hermano, si usted se dedica a leer la palabra, se dedica un tiempo a escudriñar la palabra de Dios, en vez de estar escuchando predicadores, usted va a ser ministrada por la mismísima palabra de Dios y por el mismísimo Espíritu Santo. ¿Cuántas predicaciones ya he escuchado hasta el día de hoy? Le pregunto esto: ¿cuántas ya he escuchado? ¿Y cuánto ha cambiado usted? ¿Cuánto hemos cambiado? Seguimos siendo los mismos. Pero si creemos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda, aquí está, seremos verdaderamente libres. La verdad nos hará libres de todo. Es tiempo, mis amados hermanos, de que aceptemos nuestra fe y no dejemos de estar ahí pensando en que me voy aquí, me voy allá, quizá, en esta iglesia hay milagros. Que en esta milagro, en esta iglesia hay esta cosa, aquí no pasa nada y me voy allá. Siga yendo, siga caminando. Aquí escuchamos la palabra y le servimos al Dios verdadero. Amén. Y no lo digo yo, es la palabra que lo dice, porque usted y yo servimos a ese Dios poderoso y Él está aquí en esta mañana. No es hasta que Gedeón con 300 hombres se enfrentó a un ejército de miles y miles y miles, entrenados y armados hasta los dientes. Pero 300 hombres a la cabeza Gedeón decidieron enfrentar y el Señor les dio la victoria. Goliat era un hombre gigante. Sabemos que él estaba bien armado, bien entrenado. Pero vino David. ¿Se recuerda? Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy, el Señor entregará tu cabeza a las aves del cielo. Y sabe, mi amado hermano, hay que cortar la cabeza del enemigo. No podemos seguir tolerando. Mientras la cabeza esté ahí, va a seguir molestándonos, va a seguir vivo. Pero mientras usted le vuela la cabeza y esa cabeza se va, viene una nueva cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de su hogar. Cristo es la cabeza de esta iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando, tolerando al enemigo, al devorador, al mentiroso? Es hasta el momento en que decidamos meter los pies en el agua. No es hasta ahí que Dios va a actuar. Creo. Usted dice creo, ¿y hasta dónde? Creo y nada más. Creo y nada más.
Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón usted y yo seguimos ahí en lo mismo? Vayamos por favor un momento. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí la palabra del Señor, que quisiera que lo repita conmigo, por favor. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Dígalo, dígalo, vamos. Aleluya. Porque por fe andamos y no por vista. Gracias, mi hermano. Usted y yo no podemos ver las circunstancias, ver lo físico, sino ver al Padre Todopoderoso que puede vencer. A ver, ¿cuántos creemos en un Dios poderoso? Amén. ¿Cuántos creemos que la enfermedad nos puede vencer? Si tenemos un Dios poderoso, no hay enfermedad que se resista. Entonces tenemos que vencer. ¿Pero por qué razón? Hemos dicho. Hace algunas semanas habíamos dicho que es fe. Miren, primero vamos a empezar por aquí. Ahora voy a empezar con el tema. Gloria a Dios. ¿Qué es fe? La palabra fe en hebreo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo y ¿qué más? Griego. Ahora, la palabra fe en hebreo quiere decir emuná. Muchos han escuchado esta palabra, al menos los que ven las series bíblicas, escuchan muy seguido esta palabra emuná. Pero ¿qué quiere decir esta palabra emuná en nuestra, traducido a lo nuestro? Miren, significa firmeza, significa seguridad, significa fidelidad. O sea, cuando estamos hablando de fe, tiene que ser firme, tiene que ser segura y tiene que ser fiel. Eso significa la palabra emuná en hebreo. Ahora, ¿en qué más está escrito la Biblia? En griego. La palabra fe en griego o emuná, que también estamos leyendo, significa pistis. Y esta palabra traducida a nosotros, a nuestro idioma castellano, significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y veracidad de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de fe, no podemos estar hablando de algo frágil, simple, sino tenemos que tener una convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total. Amén. La vida de fe es vivir creyendo, es vivir sabiendo que el Señor está a nuestro lado, pero creyendo de verdad, porque decimos que tenemos fe y no hacemos nada. Creemos que Jesús murió en la cruz y que por eso nosotros tenemos vida. Gloria a Dios. Vamos a ver la primera. Hemos dicho que vamos a hablar de 7 niveles de fe. Vamos a ver la primera. Y vamos a leer primero Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas. ¿De la qué? De la sincera fidelidad de Cristo. Otra vez, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿nuestros qué? ¿Nuestros qué? ¿Nuestros qué? Amén. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Eso se aprende en primer grado, creo, ¿no? A ver, alguien que se pare y que estuvo en primer grado y lo diga. ¿No hay nada? A ver, por favor. Venga, venga. A ver, los 5 sentidos son la vista, el oído, el gusto, el paladar y el tacto. A ver, los ojos, oído, paladar, el gusto, tacto. son 5 sentidos. De ese no vamos a hablar porque nos metemos en problemas. Miren, bueno, dice que la mujer tiene 6 sentidos, ¿verdad? La mujer tiene el 6º sentido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? A ver, las mujeres, ¿tienen el 6º sentido? Que no están seguros. No están seguros. A ver, los varones creen que la mujer tiene 5 sentidos, digo, el 6º sentido. Pero yo no entiendo una cosa, pero ahí es donde no entiendo, espero que alguien me explique. Si la mujer tiene más sentidos, en el 6º sentido, ¿cómo a mí no me comprende? La verdad, ¿no es cierto? Bueno, amén. Bueno, mis amados hermanos, dice, hemos leído hace rato, dice que nosotros no caminamos. ¿Por qué? Por vista. Usted y yo no caminamos por vista, sino por ver. Mire que la palabra de Dios dice que el enemigo va a engañar igualito que a Eva y va a engañar nuestros sentidos. Para que usted y yo no veamos con estos ojos, digamos, ¿cómo le explico? Para que nosotros no caminemos por vista, sino el enemigo va a tratar de cegarnos la fe y que nosotros caminemos por la vista. Y cuando caminemos por la vista, nos vamos a equivocar rotundamente. Y el creyente no camina por vista, sino por fe. Es ahí donde está el engaño, cuando andamos por vista. ¿Qué andamos mirando? Es que ya no le soporto. Miro lo que está al frente. Pero el creyente mira lo que está arriba. Lo que está arriba trae solución a lo que está abajo. Entonces dice que nos puede atacar los 5 sentidos, puede corrompernos los 5 sentidos, mis hermanos. Es decir, usted puede oír, puede ver, puede oler, puede tocar todo lo que el enemigo dice, mas no lo que Dios dice. Y usted y yo estamos aquí para oír y obedecer lo que Dios dice. Espero que me esté explicando bien, porque está un poco... Mire, mismo dentro de las iglesias, hay mucho engaño a través de falsas doctrinas. ¿En qué me baso?
Mucha gente me dice, mire usted, pastor, ha visto en el YouTube o en las redes sociales, hay un hombre que se saca la leva y ya así todo el mundo cae. ¡Wow! Pastor, es que usted no ha visto, hay un hombre que saca una manguera y empieza a echarle ya. ¿Qué es eso? Engaño. Mismo dentro de la iglesia. Por eso es que el Señor nos manda a estar atentos en estos tiempos. Porque habrá muchos burladores, muchos engañadores que aún engañarán a los mismos escogidos. Por eso hay que estar atentos y basándonos todo en la palabra, filtrando por aquí. Y por eso es que queremos a veces traer la moda de allá y poner aquí. Este lugar es santo. Amén. Este lugar es santo. Es que yo pienso que... no. Lo que yo pienso no sirve de nada. Es lo que la palabra de Dios dice. Este lugar es santo y no podemos traer lo inmundo y poner en el lugar santo. Y sacar lo santo para ponerlo inmundo. No. Este lugar es santo. Y hay que respetarlo y dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios, mis hermanos. Por favor. No estamos aquí jugando a la iglesita. No. Somos creyentes de verdad. Estamos en la iglesia verdadera, que somos el cuerpo de Jesucristo. En eso me baso. Él es la cabeza y el cuerpo de Cristo no puede ser contaminado. Entonces no podemos, mis hermanos. Miren, la primera fe, ¿sabe cuál es la primera fe? Es la incredulidad. Pastor, pero ¿qué es eso? ¿Sabe por qué le digo todo esto? Incredulidad. ¿Por qué la gente se pone un trébol? ¿Creen qué? ¿Por qué la gente se pone una patita de conejo? ¿Por qué la gente se pone el lacito rojo? Porque cree en amuletos. La incredulidad en Dios le lleva a creer en otras cosas que no son la verdad. ¿Y eso quién lo hace? El enemigo. Cega los ojos, venda los ojos para que las personas crean en otra cosa que no es la verdad. Que crean en el trébol, que crean en el lacito, que crean en la suerte, que crean en lo que sea, que crean en que el que hace con la chaqueta, que crean en el agua, que crean en muchas cosas que mismo la iglesia predica. Por eso, mis amados hermanos, siempre estamos basándonos en la verdad. Entonces la primera fe es la incredulidad, y por la incredulidad es llevada a creer en amuletos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo sé que usted no me está creyendo. La primera, incredulidad, significa dificultad para creer. Dificultad para creer. Por lo tanto, como no creo en Dios, vivo como quiero. Hago lo que quiero. Me dejo guiar por lo que creo. Mucha gente cree en los horóscopos, ya creyentes, y siguen buscando el horóscopo. ¿Cómo va a ser posible? El único que tiene en sus manos mi vida es el Señor. No, ningún horóscopo, nada. Mucha gente ya creyente va y se va a hacer limpias. No. En el nombre de Jesús, no. Usted y yo tenemos un Dios poderoso. Entonces, el enemigo puede
tergiversar y entrar o filtrar por los 5 sentidos. Ya hemos dicho, cuando oímos nos pueden engañar, cuando vemos nos pueden engañar, cuando leemos nos pueden engañar, cuando probamos pueden engañar, cuando tocamos de igual manera. Gloria a Dios, esa es la primera fe. Vamos con la segunda fe. La segunda fe es poca fe. Diga conmigo, poca fe. Poca fe. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 17, verso 14. Mientras usted va buscando, poca fe significa o es igual o equivale a falta de confianza. O sea, tiene fe, pero le falta confianza. La primera fe era la incredulidad. La incredulidad en Dios nos lleva a creer en otras cosas. La segunda fe es la poca fe, falta de confianza. Hombres de poca fe, ya lo habíamos leído la vez pasada cuando Jesús iba atravesando al otro lado y ellos se sintieron que iban a morir y le despertaron a Jesús en la barca y Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? Hombres de poca fe. Veamos, por favor, Mateo capítulo 14, del 14 al 21. Ahí atrás, atentos, por favor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: ¿por vuestra qué? ¿Por qué? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, o dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué no suceden las cosas? Bueno, ahora tenemos 2 niveles de fe. ¿En cuál estamos? ¿Estamos en la primera o estamos en la segunda? Gloria a Dios. Bueno, ya vamos avanzando. Gloria a Dios. Mire, estos discípulos, pero es que a mí me sorprende cuando el Señor les dice: ¿generación de qué? No, antes, mire, no dice de género, ¿o sí? Respondiendo Jesús les dijo: oh generación, ¿y qué? Mire, los discípulos estaban caminando con Jesús, aprendiendo con Jesús. Mire, y todavía no había dejado la incredulidad. ¿Y qué más? La perversidad. Si queremos crecer, mis amados hermanos, hay que dejar la incredulidad y la perversidad, y hay que empezar a accionar. Fe es actuar, fe es acción. Amén. ¿Cuántos creemos que en esta mañana podemos dejar la incredulidad? Amén. Gloria a Dios por los que creen. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, verso 24. Entonces, basado en este versículo que acabamos de leer, vemos que hay un nivel de poca fe. Amén. Ahora veamos en Mateo capítulo 6, verso 25, del 25 al 34.
Y esta es apagada. Y esta puede ser apagada. Esa poquita fe que hay puede ser apagada. Pero el Señor dice que aunque tenga una poquita fe, pero que sea sincera, que sea pura, que sea real, con esa poquita fe, que es como un grano de mostaza, puede decir a ese monte, hazte para allá, y el monte se hará. Pero tiene que ser real. Yo creo que al principio les habíamos dicho que era fe. Emuná era, gloria a Dios, de estar firmes. Gloria a Dios, amén. Entonces leemos lo que nos dice en Mateo capítulo 6, verso 25. Atentos ahí atrás, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Según este versículo, ¿qué es lo que nos está quitando la poca fe que tenemos? Los afanes, las necesidades. Mira, sigamos leyendo, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de? El afán y la ansiedad no nos permiten crecer, no nos permiten desarrollar. Dejemos los afanes de la vida a un lado y nuestra fe va a crecer y las cosas van a suceder en su casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos que el vicio que tenemos se nos quite? Amén. El hombre y la mujer de poca fe se desespera por buscar la presencia de Dios, por resolver las cosas difíciles, pero no a su manera, sino en la presencia de Dios. Mateo capítulo 8, verso 23. Aleluya. Mateo capítulo 8, verso 23. Y a su nombre. Díganlo fuerte para que este dormido se despierte. Amén, gloria a Dios. Dice lo siguiente, 8:23. Y entrando en la barca, sus discípulos siguieron. Amén. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar e hizo grande bonanza. Si Jesús no hubiera estado en la barca, todos los discípulos hubieran perecido. Pero gracias a Dios que Jesús está en esta barca. Amén. Pero usted y yo estamos aprendiendo a manejar nuestra fe, accionar nuestra fe. Gloria a Dios y a su nombre. Vamos a ver la tercera. La primera es incredulidad. La segunda fe es poca fe. Vamos la tercera. Una fe fluctuante. Repítalo. Una fe fluctuante. ¿Qué quiere decir esta fe?
Una fe inestable. Variable, cambiante. Variable, cambiante, como dice nuestro hermano Mario. Espero que, ¿verdad que aquí no hay de esos? No le mire, no le mire. Gloria a Dios. Santiago 1:8. Santiago 1:8. Esta palabra significa inestable. Entonces Santiago dice, el hombre de doble ánimo es que inconstante, no sabe lo que quiere, si estar aquí con nosotros en la iglesia o si estar en el mundo. Mire, inconstante. No, señores, usted y yo ya hemos nacido de nuevo y tenemos que estar firmes, firmes. Ya usted y yo tenemos la salvación y tenemos que mantenernos firmes. El hombre de doble ánimo es inconstante. Vamos, Mateo capítulo 14, verso 22. Voy a resumirles. Usted ahí en su casa lo lee. ¿Se recuerdan que Pedro caminó sobre el agua? Cuando Jesús venía a lo lejos y los discípulos miraron que Jesús venía caminando por el mar, y los discípulos dijeron, es un fantasma, y Jesús dijo, no, tranquilo, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Puso los pies sobre el agua y nada que se hundía. Él venció la gravedad y pisó en firme. ¿Por qué? Porque creía, porque tenía fe que eso iba a suceder, porque si era Jesús, eso iba a suceder, y eso sucedió. Pero cuando él empezó a distraerse por el viento, por la tempestad, por la duda que se ocasionó en su corazón, se hundió. Mire, así somos nosotros. Sí, Señor, yo me voy. A donde quiera que me mande yo voy. Pero cuando ve el problema, nos hacemos atrás. Retrocedemos. Y empezamos. Nosotros no caminamos por vista. Caminamos por fe. Creemos que esas cosas van a suceder. No podemos ser fluctuantes. Un día sí, otro día no, otro día acá. Vamos a la cuarta fe. La primera es segunda, poca fe. Tercera, Una fe fluctuante. Vamos a la cuarta. La cuarta fe es fe salvífica. Es una fe la que nos salvó, en la que creímos un día. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, verso 8 y verso 9. Significa que debemos creer en su palabra y en su poder y en su gracia. En su palabra, en su poder y en su gracia. Porque por gracia, ¿qué es gracia? Favor no merecido. Sois salvos por medio de porque nosotros creímos, ¿verdad? Y luego dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. En el siguiente versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que usted y yo no fuimos salvos porque nosotros quisimos, sino porque el Señor nos salvó. El Señor nos dio ese regalo por fe. Él le dijo, mira, ¿quieres ser salvo? Aquí está. Te regalo la salvación. Pero de ahí en adelante, todo tiene que ser por fe. Porque nosotros hemos sido salvos para hacer buenas obras. Gloria a Dios. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Y a su nombre. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17, por favor. Dice allí la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio.
Esto es lo que si usted y yo ya hemos sido salvos, tenemos que repetir esto. ¿A cuánto le da vergüenza venir con la Biblia? Por eso trae el teléfono. Ya por ahí el que se ríe le tocó. Cuando yo empecé en los caminos del Señor y me había comprado una Biblia así grande, un poquito más grande que esta era, y cuando de pronto empecé a salir de la casa con la Biblia y me encontró por ahí un vecino y ya como que, mire, pero la palabra del Señor dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Entonces la tercera era, la cuarta era la fe salvífica. Vamos a la sexta, perdón, la quinta. ¿La quinta qué es? Ahora dice. Mire, voy a repetirles. La primera es Incredulidad. La segunda, Poca fe. fluctuante. La Poca fe. tercera, La segunda, poca fe. poca fe. La tercera, Fluctuante. la cuarta, Fe salvínica. la quinta. Eso ya no sé. La quinta dice una fe sencilla. Toda la fe, si no es firme, está perdida. Vamos a ver, por favor, la fe sencilla. Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice así. ¿Qué significa una fe sencilla? Una fe sencilla significa Simple. Confianza y fidelidad en la palabra de Dios. Sencilla, pero eficaz. ¿Qué dice ahí? Debemos. Vamos por favor ahí atrás atentos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Ahí dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va Creciendo. La fe está sencillita, pequeñita, pero tiene que ir creciendo. Dígale a su hermano, tu fe tiene que ir creciendo. A los de atrás también, dése la vuelta y dígale, la fe tiene que ir creciendo. Amén. Aunque está pequeñita, pero tiene que ir creciendo. Imagínese si está como un granito de mostaza y usted le dice, échate a un lado y él se va. Imagínese si tiene una fe grande. Amén. Entonces tiene que ir creciendo. Hay que poner mucho cuidado porque es aprender. Si no aprendemos, no crecemos. ¿Y qué tenemos que aprender? La palabra de Dios. No lo que dice el pastor, no lo que dice la pastora, no lo que dice el evangelista, no lo que dicen las redes sociales, sino la Biblia. Esto le va a llevar al crecimiento. Sí, pastor, pero es que en las redes sociales también me hablan de la Biblia, pero no es lo mismo que leer. No es lo mismo que estudiar. No es lo mismo. Cuando usted lee la Biblia, usted lo mira y lo siente de una diferente manera. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ya lo tenemos?
Mirad que nadie, ni el pastor, ni en las redes sociales, estemos atentos, por favor. Si usted lee la Biblia, nadie le engaña. Es que, pastor, yo no comprendo por eso. ¿Para qué tiene el Espíritu Santo? ¿Para qué tiene el Espíritu Santo? Pregúntele al hermano. El Espíritu Santo es el maestro. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del hombre según Cristo. Mire, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mirad que nadie os engaña. Si nos dejamos engañar, ya nuestra fe está perdida. Aunque sencilla, pero tiene que ser pura. Como leímos en un principio, ¿se recuerda? Hemos dicho que emuná significaba ¿qué? Firmeza. ¿Qué más? Seguridad y fidelidad. Aunque nuestra fe sea sencilla, tiene que ser segura. Aunque nuestra fe sea sencilla, pero tiene que ser fiel. Tiene que estar firme, tiene que tener convicción, tiene que tener certeza, tiene que tener seguridad, tiene que tener esperanza, garantía de que la palabra de Dios es segura. Es ahí donde tenemos que estar trabajando. Y ahora nos dice en esta mañana que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos de mover en donde estamos. No vaya a creer que cuando usted se va de aquí a otra iglesia su fe va a ser superior. Si usted no trabaja en usted mismo, su fe no cambia. Amén. La fe sencilla entonces tiene que crecer y no dejarse engañar por nadie. Vamos a la sexta fe, la fe grande. ¿En qué nivel estamos? En la sexta grande. ¿En cuál está? La sexta grande. Nosotros en cuál fe estamos. ¿En cuál fe está usted? Pregúntele a su hermano. ¿Incrédulo todavía? ¿Creyendo en otras cosas? ¿Fe fluctuante? ¿Está ni de aquí ni de allá? ¿Recién está en esa fe tiernita, salvífica? ¿O tiene una fe sencilla que está creciendo? Creo que la mayoría estamos ahí. ¿O ya llegó a la fe grande? Vayamos por favor, Mateo capítulo 8, capítulo 8, versos 5, del 5 al 10. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Quién era un centurión? Un romano. ¿De dónde era el pueblo de Israel? ¿O quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Israel es un pueblo escogido. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene un solo Dios. Pero Roma no. Pero aquí está hablando de un romano. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va. Y al otro: ven, y viene.
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían diciendo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta fe era grande. Esta fe era grande. A este nivel tenemos que llegar. A creer. ¿Cuántos van a llegar a la casa y decir: en el nombre de Jesús, esto no está bien aquí, fuera? Este vicio, hablemos de pornografía, alcohol, cigarrillos, drogas, pastillas, todo lo que sea. Yo soy un hijo de Dios y no dependo de esto. Mi fe está puesta en Jesús de Nazaret, el que hizo los cielos y la tierra. No va a poder restaurar, no va a poder renovar mi vida, pues yo creo en el nombre de Jesús fuera de mi vida. Y empiezo a no tomar más, empiezo a no fumar más, empiezo a no mirar más pornografía, no mirar nada. Y el Señor nos va a salvar de todo esto, porque nuestra fe es grande, nuestra fe es grande. Miren, ni aún en Israel, como les dije antes, es la niña de los ojos, es el pueblo escogido de Dios, donde Dios eligió habitar ahí entre los hombres. Israel, cuando pasaba por el desierto, el Señor estaba ahí. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice él que estaba él en forma de columna de fuego, de nube, en el día y en la noche columna de fuego. Él estaba ahí, pero sin embargo la gente no creía. Sin embargo la gente hacía lo que ellos pensaban y se iban detrás de otros dioses, teniendo al Dios verdadero. A veces eso nos pasa, y eso no tiene que pasar en medio de este pueblo, porque usted y yo ya hemos sido separados. Ya no pertenecemos al mundo, somos hijos consagrados, reyes y sacerdotes para el servicio del Señor. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, verso 8, ya vamos a ir terminando, mis hermanos. Romanos 10, verso 8 y 9. El apóstol Pablo dice esto: mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe. ¿Qué? En tu boca, ¿qué más dice? Regrese, por favor. Está la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? Poca fe, una fe fluctuante, una fe sencilla, sino una gran fe, una fe grande, para que la fe, o por la fe se salven muchos. ¿Qué dice? Si creyeres y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que predicamos, creyendo, ¿verdad? Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir terminando. Vamos a Juan capítulo 8, verso 32. La fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, verso 32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad y nosotros creemos en Él. Y no tenemos una fe fluctuante, no tenemos. Yo creo que no tengo una fe fluctuante, creo que no tengo una fe sencilla, creo que tengo una fe grande. Amén. Nuevamente leemos
Juan 14:6, puestos de pie. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él está fundamentado nuestra fe. En Él está basado nuestra fe. Todo lo que pidamos creyendo, lo recibiréis. Pero ¿qué pedimos primero? A veces pedimos cosas materiales. A veces pedimos cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué tal si buscamos el reino de los cielos primero? Y buscamos limpiarnos, buscamos despojarnos de todo lo malo que no nos permite crecer, que nos ha mantenido estancados. Si creemos en esta mañana que el Señor nos puede limpiar, liberar, sanar, liberarnos de vicios, de tantas cosas que nos asedian, de enfermedades, de cosas que usted y yo muchas veces hemos estado tolerando, pero ahora en el nombre de Jesús queremos poner todo en sus manos. Usted ahí entre el Señor y usted, yo y el Señor. Padre, en esta mañana, Señor, quiero darte las gracias por haberme permitido, Señor, escuchar esta palabra. Y quiero pedirte, Padre Santo, que seas guardando nuestros sentidos, Padre. Los sentidos son puertas por donde el enemigo puede infiltrarse. La vista, los oídos, lo que olemos, el olfato, lo que probamos, luego nos agrada, el gusto, y lo que tocamos puede contaminar nuestro ser. Padre, te ruego que en esta mañana seas ministrando nuestras vidas y selles esas puertas que hemos abierto muchas veces para que el enemigo entre y nuestra fe sea perturbada, nuestra fe sea fluctuante, para que nuestra fe sea débil. Pero hoy en esta mañana te ruego que tú cierres las puertas, Padre amado, que tú nos libertes, que el enemigo ya no pueda infiltrarse por ahí, como dice las Escrituras. Temo que el enemigo os engañe como engañó a Eva. Padre, guárdanos. Sé tu escudo alrededor de nosotros, Padre Santo, en esta mañana. Padre, por favor, no permitas que nadie más incurra ahí. Al contrario, te ruego que en esta mañana, al ser tú ya mi escudo, ahora, Padre, empieces a obrar en mi mente. Que mi pensamiento sea que sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo. Que en mi corazón que se ha arraigado odio, rencor, venganza, rabia, ira, enojo, todas aquellas cosas que se han enraizado, Padre, te ruego, por favor, que los saques en el nombre de Jesús. No nos edifica para nadie el odio, el rencor. No, Padre, saca de tu pueblo, Padre Santo. Saca en el nombre de Jesús. Liberta a tu pueblo ahora, Padre Santo, para que esa fe no tenga estorbos, como aquella palabra que cayó entre espinos, entre pedregales. Creció, pero fue ahogada. Creció, no tuvo raíces y fue muerta. Padre, que no sea así la fe que está en nosotros, que la fe sea pura. Padre, te ruego, Padre Santo, que vayas limpiando todo lo que hay en nuestros corazones. Pueblo de Dios, si usted está dispuesto a renunciar, empiece usted, ya sea en su mente o abriendo su boca, a decir: yo renuncio.
Renuncio a la ira. Renuncio a mi orgullo. Renuncio a mi ira. Renuncio a la vanidad, a la vanagloria. Renuncio al odio, a la perversidad. Renuncio a la falta de fe, a la fornicación. Renuncio a todas aquellas cosas. En el nombre de Jesús renuncio. Padre, por favor, tú que estás acá, saca con tu mano poderosa. Saca, saca, saca. No olvides darle like y suscribirte a este canal para recibir más contenido. Dios te bendiga.